Amén. Dios les bendiga. Bueno, un saludo para toda la iglesia en esta preciosa mañana. Saludo a la Junta Local, a todos los servidores, todos los que han participado en la dirección de esta escuela dominical y a todos los amigos que en esta mañana nos están viendo, escuchando, a todos los hermanos que vean esta transmisión. Algunos ven la transmisión en diferido, igual un saludo para todos en el nombre del Señor. Bueno, estamos en la culminación de nuestra semana evangelística. Hoy estamos en la culminación y queremos tener también en esta escuela dominical una consideración sobre lo que es la diferencia entre admirar a Cristo y seguir a Cristo. Entonces, para iniciar, quiero hacer la lectura de dos textos. Uno está en la carta a los Romanos, donde habla de la necesidad, de esa necesidad, y por lo cual la iglesia predica el evangelio en el mundo, porque hay una necesidad muy grande en la gente. La mayoría de la gente no la reconoce, la necesidad. Pero el hecho de que no la reconozcan no quiere decir que no tengan la necesidad. Entonces, la necesidad está presente en la gente. El Señor sabe que la hay, la iglesia también, la iglesia predica. Y precisamente el predicar el evangelio es concientizar a la gente de la necesidad espiritual que tienen y poder llevar a la gente la solución a esa necesidad. Entonces, mis amados amigos, ese es el trabajo de la predicación. Porque todos somos convertidos. Cuando no éramos convertidos, esa necesidad, muchas necesidades por las cuales le pedíamos a Dios o a los ídolos que nos habían enseñado a creer. Pedíamos, porque necesidades sí teníamos, pero la necesidad espiritual de reconocer a Dios y de adorar a Dios no la reconoce la persona hasta que sea concientizado por el poder de Dios, que el Espíritu de Dios trate con la persona por medio de su palabra y esa persona pueda reconocer que tiene una necesidad espiritual. Si no pasa eso, las personas se van a concentrar solamente en las necesidades materiales. Entonces quiero leer dos pasajes bíblicos que son afines o pertinentes para pensar en lo que es eso. Dice Romanos capítulo 10, verso 13 al 15. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero luego, esa afirmación, que es la necesidad de la gente invocar el nombre del Señor para ser salvo, trae como consecuencia 4 preguntas. Preguntas que generan otras preguntas. Pero vamos a hablar de estas 4. ¿Cómo pues invocarán a aquel
en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces termina con otra afirmación y dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces vuelve y considera la importancia de la misión que hace la persona. Entonces, vamos a leer ahora en Mateo capítulo 13 para mirar en estos versículos del capítulo 13. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le sentó mucha gente. Y entrando a él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Ya pueden ustedes imaginarse en el escenario, el ambiente, Jesús sentado en la barca, la gente está sentada en la playa. Dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, las parábolas era una forma de hablar, eran proverbios largos, era una secuencia de los proverbios del Antiguo Testamento, la forma de hablar por medio de proverbios. Entonces se transformó en parábolas. Las parábolas son proverbios largos, donde se pone la comparación de algo para decir una verdad sobre una necesidad que hay. Entonces dice que les hablaba por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. O sea, aquel que tiene el entendimiento de Dios puede entender a qué se refiere. Considero que todos los oyentes que hoy están conectados y están precisamente interesados, tienen oídos para oír lo que dice la palabra del Señor. Entonces, vamos a orar en este momento. Voy a rogarle al hermano Albeiro, quien está ahí con nosotros, para que él haga una oración por todos los oyentes en este día, ya que la palabra de Dios usa es su palabra. Sí, por eso él mandó predicar el evangelio. Dios usa de su palabra y la puede usar en esta mañana. Bien puede, hermano Albeiro, haga una oración por todos los oyentes. Bueno, hay varias cosas que observar en la realización de la misión evangelística. Sobre todo en esta mañana quiero considerar y que todos tengamos en consideración por qué unos se convierten y por qué otros no se convierten al Señor. Aunque Jesús tiene muchos admiradores, considero que en el mundo hay el mundo cristiano nominal. Son por lo menos 1.500 millones de personas en el mundo
que son admiradores de Jesús. Lo admiran y tienen un reconocimiento a él, lo admiran por las obras que hizo. Pero una cosa es ser admirador de Jesús y otra cosa es ser un seguidor de Jesús. Entonces, consideramos que Jesús ese día está enseñando a la gente y les dice, y vemos la actitud que se está refiriendo a lo que él había hecho. Hasta ese momento se había cumplido esa primera fase del ministerio de Jesús, mediante la cual él había predicado y hecho muchos milagros entre el pueblo. Pero él dice, la actitud del sembrador es sembrar. Sin embargo, hay una situación, hay un problema, y el problema, ¿dónde está? El problema está en el terreno. El problema no estaba ni en la actitud del sembrador, ni estaba en la semilla, sino que estaba en el terreno, en la tierra, donde caía la semilla. Jesús tuvo muchos admiradores y decía anteriormente que tiene muchos admiradores en el mundo hoy. Pero una persona no se puede quedar como admirador de Jesús, de ir a un templo a mirar, solamente a contemplar. Vea, voy a referirles aquí 4 clases de gente que rodearon a Jesús en el tiempo de su ministerio. La gente que tenía necesidades. Vamos a hablar de 4 necesidades que tenía la gente, o 4 curiosidades, o 4 expectaciones respecto a Cristo. Según relata el capítulo 6 de Juan y verso 26, los que querían que Jesús les diera de comer, porque sabían que Jesús multiplicaba los panes y Jesús tenía misericordia de la gente. Entonces, había un grupo de personas que querían que Jesús les ayudara con su sostenimiento, que les ayudara en esa necesidad material de comer, de tener que comer. Y creían que Jesús podía, y Jesús lo hizo en algunas ocasiones, de multiplicar el pan para que ellos comieran. Entonces la gente, hasta ahí, ellos creían y admiraban a Jesús. Jesús puede, es que lo hemos visto, es que hemos recibido de él. Y la Biblia relata que en cierta oportunidad quisieron poner a Jesús, le propusieron que él fuera el rey, porque le veían la misericordia que él tenía y el poder que él tenía para suplir esas necesidades de darles de comer. Entonces, pero la gente no se puede quedar ahí. La gente no se puede quedar ahí admirando a Jesús como el que tiene el poder para darme a mí de comer. Había otro grupo que según Lucas
17, 11 al 19, usted puede encontrar allí los que querían que Jesús los sanara. Los que querían que Jesús los sanara. Ese era otro grupo de personas. Y les relato esto. En los tiempos de Jesús en Israel, cuando él estuvo en el ministerio allá predicando, había pocos médicos en Israel. Algunos médicos que habían eran griegos, pero había pocos médicos y había muchos enfermos. Tanto que las creencias de la gente eran que la gente decían, algunos asumían que el que tenía una enfermedad tenía un demonio, otros asumían que el que estaba enfermo estaba en pecado. Bueno, habían todas esas maneras de pensar, pero había muchos enfermos. Realmente es verdad lo que la Biblia dice, que cuando Jesús, y venían multitudes, y venían muchos donde Jesús a que los sanara. Los sanara porque estaban necesitados de sanidad. Y yo creo que Jesús Dios incluyó esto en el ministerio de la predicación del Evangelio, porque había esa gran necesidad y aún la sigue habiendo hoy día. Y a muchos de nosotros el Señor nos ha sanado y somos testigos de sanidades que Dios ha hecho, que realmente ha sido sin tomar remedios, sin tomar medicamentos. El Señor ha obrado y nos ha sanado. Y muchas personas a lo largo del ancho y de lo largo del mundo pueden testificar que Dios ha sanado enfermedades. Otros han orado y no han sido sanos. Otros Dios les ha ayudado, no les ha sanado milagrosamente el quitando ahí, pero ha provisto las cosas para que vayan y a través de un médico han recibido el favor o han recibido suplir esa necesidad del dolor y el sufrimiento. Entonces, pero había un grupo que querían que Jesús lo sanara. Solamente, y eso queda evidenciado ahí en los 10 leprosos. En los 10 leprosos queda evidenciado de que ellos solo querían la sanidad, porque 9 de los 10 no volvieron. 9 de los 10 no volvieron donde Jesús. No les interesaba más sino la sanidad. Estimado hermano y amigo, vea, ¿cómo le parece a usted la actitud de los 9? Yo no creo que usted quisiera y yo quisiera estar en los 9. Que el Señor hizo una obra en mí, que el Señor, pero no, era que solamente me interesaba que me resolviera esa necesidad, el dolor, la necesidad esa que tenía con mi hijo, con mi hija, con mi esposo, una necesidad que teníamos, ya la resolvió. No vuelvo más, no sigo más, porque no me interesa no me interesa seguir a Cristo. Solo me interesaba que me sanara. Entonces, fíjese usted que la admiración por Cristo puede llevar a una persona, esa admiración por Él. Y por eso le puse el título de este mensaje, la diferencia entre admirar. Y ya les decía que en el mundo hay unos 1.500 millones de personas, si no son más, que son admiradores. Pero cuando se hacen más o menos las estadísticas y todo, hablan de unos 100 millones. De unos 100 millones de creyentes realmente en el mundo que hacen parte de las iglesias que tienen sana doctrina y que perseveran y que quieren realmente seguir a Cristo. Entonces, estoy predicando eso este día para que uno se ubique en el grupo donde debe estar.
los que seguían a Cristo por curiosidad. Había gente que seguía a Cristo por curiosidad. Entonces vinieron los de Cristo. Por ejemplo, Lucas 18 al 23, habla de un joven que vino donde Jesús. Y fíjese que el joven ni siquiera traía necesidad, pero dice, voy a ir donde el maestro. Hombre, me han dicho por ahí que él es muy sabio y voy a ir a ver qué me dice de esto. Pues yo tengo como una pregunta que hacerle al maestro sobre la vida eterna. Yo voy a ir, le voy a preguntar a ver qué me dice. Una curiosidad, porque realmente no tenía interés. No tenía interés este joven. No, él solo tenía una curiosidad y seguramente que también creía que Jesús, admiraba a Jesús, pues bueno, sí, como que él es muy sabio y que él sabe responder muy bien las preguntas. Voy a ir a ver qué me dice. Y fue donde él, curiosidad. Pero ¿qué pasó? Cuando el Señor lo confrontó con el amor a Dios y con el amor al prójimo, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó porque dijo, no, ya, hasta aquí. O sea, cuando él le dijo, oiga, no, usted ha guardado muchas cosas, pero usted tiene su corazón donde no lo debe tener. Inmediatamente hasta ahí llegó. Porque las personas que van solo por curiosidad son curiosos. Pero usted no se puede quedar en el grupo de los curiosos. Los curiosos casi siempre están en la puerta, mirando a ver qué pasa, a ver qué ocurre, a ver qué hicieron, cómo lo hicieron, esto, lo otro. No. Ya la persona que cree en el Señor y que sigue a Jesús no es un curioso, sino que está comprometido con el Señor. Entonces, había otro grupo que eran los que querían estar cerca de Jesús para cuestionarlo. Hoy se podrían llamar los llamados paparazzis hoy, que están para criticar. Por ejemplo, Marcos 7:1 es un texto donde habla y Jesús dio una respuesta a una inquietud que ellos tenían ahí y era solamente para tentar a Jesús. Entonces, cerca del Evangelio, cerca hay mucha gente. Esperamos que ustedes que esta mañana están escuchando este mensaje sean del grupo, de este grupo número 5, los que seguían a Jesús de corazón, los que dejaron las cosas para seguirlo. Marcos 3:13 hay un versículo, un texto, y seguramente que en los otros evangelios también están estos textos explicados, donde Jesús le dijo a algunas personas, los invitó a seguirle y dejaron las cosas que tenían ahí, las dejaron para seguir a Jesús. Entonces, fíjense usted, este es el grupo de personas que puede haber en el entorno de una congregación. Entonces, es pensar en esta mañana, amigos, ¿somos admiradores de Cristo o somos seguidores de Cristo? Vea lo que dice capítulo 14 de Lucas, el verso 25 al 27. Dice que allí habla de multitudes que admiraban a Jesús por sus obras y milagros.
Pero el asunto no es admirar a Jesús. El asunto no es estar parado afuera admirando y hasta comentando lo que Jesús hace, sino tener ese compromiso de seguirlo a Él. Hay un texto ahí que quiero que miremos en el capítulo 12 de Lucas, del 49 al 53, donde habla Jesús y dice, seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y esta es una de las explicaciones, el porqué del bautismo y qué significa el bautismo para los que son bautizados y para los que no son bautizados. Que no era una coincidencia, ni era una casualidad de que la gente se bautizara. No era una cosa casual, no era una cosa espontánea ni sin significado. Pablo por eso lo explica en el capítulo 6 de la carta a los Romanos, donde él explica completamente el significado del bautismo de una persona. E implica comprometerse a seguir a Cristo aún hasta la muerte. Dice, bautizados en su muerte. Y uno tiene la idea de que uno dice, bueno, no, ya me bautizaron, ya me metieron al agua. Y entonces dice, ya salí del agua y ya, listo. Y hay personas que aún ni vuelven a la iglesia. Ni vuelven. Y entonces o se apartan, se infrian esto y lo otro. Pero reconozcamos que es un compromiso. Esto es consecuente con lo que Jesús le dijo a los discípulos el día que él ascendió al cielo. Cuando él les dijo, recibiréis poder y me seréis testigos. Ese poder era para esto. La palabra testigo en el griego significa mártir. Nosotros siempre asociamos testificar con hablar, con predicar, con anunciar. Siempre lo asociamos y es verdad que es parte del testimonio. Pero aquí tiene una profundidad más grande lo que Jesús le dice a ellos. Dice, me seréis testigos. Porque no les dice, recibiréis poder y seréis testigos. No, me seréis testigos. Ese me hace parte del pronombre personal. Está diciendo, se identificarán conmigo. Seréis capaces de sufrir lo que yo he sufrido. O sea, les hago partícipes de mis glorias, pero también de mis sufrimientos. O sea, eso no es así algo superficial y que uno pudiera decir, no, vea, con Cristo hay un compromiso. Y yo les digo hoy, amada iglesia del Señor, si llegase a haber una persecución contra la iglesia, una persecución donde a cada creyente lo confrontaran y le dijeran, usted niega a Cristo. Usted tiene que negar a Cristo para nosotros poderle vender comida. Usted tiene que negar a Cristo para poderlo atender en la salud. Si esa situación algún día se diera, ese día usted tendría que confesar a Cristo y morir por Él. Morir, entregar la vida. Entonces, el hecho de que nosotros nos bautizamos en su muerte, eso no es solamente
una cosa superficial, es un compromiso de seguir a Cristo. Por eso, en Juan 10:26, cuando Jesús le dice a los discípulos, un texto que hemos referido en alguna enseñanza sobre el servicio, Jesús le dice a sus discípulos, el que me sirve, sígame. Y entonces uno lo mira la gramática y uno dice, pues debiera decir más bien, el que me sigue, sírvame. Porque nosotros tuviéramos la idea de que primero lo sigue y después le sirve, ¿no? Pero no es así. O sea, lo sigue porque tiene un motivo para seguirlo. Y eso se hace extensivo ¿a qué? Mire por qué muchas personas no reciben el poder del Espíritu Santo, se demoran muchísimo para recibirlo, porque no hay un motivo. No hay un motivo. Porque recibir el Espíritu Santo no es una imposición, sino una bendición, porque hay un motivo. Cuando yo quiero servirle al Señor, quiero llenarme de poder. Y eso era lo que pasaba en la iglesia hace 40, 50 años. Y lo que pasó en la iglesia primitiva. Uno desde que se convertía al Señor quería predicar el evangelio y quería anunciarle a la gente y entonces uno quería ese poder y lo buscaba. Entonces a veces uno hace las cosas al revés. Y entonces uno es el que quiere que otro reciba, pero ese que necesita recibir no quiere. Pero es la misma persona la que tiene que querer y por eso se le ha dicho a los nuevos bautizados y a todos, o sea, que es la persona la que tiene que querer, pero tiene que haber un motivo, la realización de la misión evangelística. Entonces, por eso, esas palabras de seguir a Cristo, ¿sí? Seguir a Cristo, tiene que haber un motivo. Tiene que haber una razón. Si el motivo era solamente una sanidad, si el motivo era solamente una circunstancia que estaba viviendo, era que estaba peleada con mi mamá, era que estaba peleada con mi familia, pero ya mi familia volvió y todo, ya no vuelvo a la iglesia, porque ya está mi familia. Entonces dice el Señor, no son dignos de mí. Vea lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Por ejemplo, hay unos textos que ustedes lo pueden anotar ahí, leerlos en sus casas para que ese texto de Lucas 14:27, usted puede ver ahí el costo de seguir. Personas que rodearon a Jesús. Estas eran personas que en alguna manera manifestaron lo que ellos, la perspectiva que ellos tenían sobre Cristo. Y entonces ellos se acercaron y algunos le dijeron, Señor, yo quiero seguirlo a usted. Yo quiero seguirlo. Pero el Señor Jesús le dice, yo no tengo ni casa donde vivir. Eso le dijo Jesús. Dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos. Pues el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús vivía donde los amigos. Así que seguir a Cristo tiene que haber un motivo muy grande. Y ese motivo realmente debe ser reconocimiento al amor que Él tuvo por nosotros. Si usted solamente se fija en esa necesidad humana, superficial, cotidiana que tiene usted, de comida, de algún dolor, de alguna situación, si es solamente eso, se quedará en el camino y no seguirá a Cristo.
se quedará. ¿Por qué? Porque no hay un motivo. El día que, si el Señor lo sana, entonces usted no vuelve. Si el Señor le suple la necesidad, entonces no vuelve. Porque ese era el objetivo. Dice la Biblia que alguien se le acercó y le dijo, Señor, yo sí quiero ir, pero déjeme que vaya y entierre a mi padre. Otro le dice, Señor, es que tengo otras cosas que hacer. Bueno, esa fue la gente que rodeó a Jesús. Y hoy, la gente que rodea el entorno de la predicación del Evangelio, no es diferente. Entonces, mis amados amigos, aquí tiene que haber un motivo muy grande y ese motivo es la salvación. Yo le digo, a cambio de la salvación se sacrifica lo que sea. Y precisamente los nuevos, a veces cuando están comenzando la vida cristiana y todo, tienen que hacer sacrificios. ¿Por qué? Porque se presentan las situaciones aún dentro de la misma familia, ahí en el entorno cercano y todo, están los obstáculos, las dificultades. Y tienen que preferir a Dios, preferir al Señor. Y eso es lo que el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo. Poderlo preferir a Él, eso es adorar a Dios cuando se elige a Dios. Entonces, no importa si haya otra cosa muy importante, pero usted tiene que elegir a Dios, porque en Dios está todo. En Dios está toda la bendición de lo que usted necesita en el futuro. Pero si usted solamente se queda con una bendición y no sigue al que bendice, entonces usted, bueno, se queda en el camino, se queda en el camino. Tiene que tener esa fe, esa seguridad. Hay personas que la esposa les dijo, si usted sigue ese evangelio, lo dejo. Estos días atendí un caso del tribunal eclesiástico precisamente en ese sentido, donde el hombre dejó a la esposa. La hermana se convirtió al Señor y el hombre la dejó y está plenamente identificado en todos los documentos y todo. La dejó porque ella es cristiana y habían vivido un buen tiempo y la dejó por ser cristiana. Pero ella prefirió al Señor, porque el Señor es eterno, porque el Señor, en Él está la bendición eterna. Entonces, cuando escogemos a una persona o escogemos una cosa, estamos escogiendo algo efímero, temporal, pasajero. Una persona se puede morir, una cosa se puede perder, pero Dios no. Entonces aquí, por eso al Señor se sigue por la fe. Entonces, en esta mañana el mensaje, el llamado es a no quedarse como admirador del Señor. No quedarse como un admirador. Porque el Señor dice, el que me sirve, sígame, dice Juan 10:26. Y cuando usted lee el contexto de ese versículo, se da cuenta hacia dónde iba Jesús. Jesús iba hacia el Calvario. Así que nosotros, yo les digo esto, hermanos, que a veces cosas que yo he pensado, nosotros estamos esperando que el Señor recoja la iglesia. Y para nosotros eso es lo lógico, que Él la recoja. Y algo mucho más que lógico, que nosotros queremos no sufrir nada. Sí, porque qué bueno que el Señor venga y no, pues que vivamos aquí bien bueno en la tierra, buena ropa,
buena comida, buen carro, hasta disfrutar, todo bueno y tal. Y ahora viene el Señor en una nube y nos lleva allá al cielo ya listo. Los cristianos del primer siglo no vivieron así. Así que a este lo decapitaron, a este lo crucificaron, a este, bueno, y muchos cristianos dieron la vida a lo largo de los siglos. Y no más el siglo pasado aquí en Colombia, hubo hermanos que dieron la vida por el Evangelio. Entonces nosotros tenemos que tener esa convicción y esa seguridad, esa fe. Somos de Cristo. Y como decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, si hay que ir a la cruz con Él, eso fue lo que prometimos el día del bautismo. Cuando nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, ya, que nos identificamos con Él en su muerte y sepultura, eso no era solamente, sino que eso tiene un compromiso mucho más profundo. Pero qué bueno. Yo recuerdo un pastor que mataron por el Evangelio en el departamento del Huila y era un joven pastor que lo mataron y dicen que él, todos los que testificaron que a él lo mataron en público, delante de un poco de gente, y él no se avergonzó y confesó ahí a Cristo, estuvo ahí, entregar la vida porque es de Cristo. Entonces el creyente, si tenemos nuestra vida para entregar a Cristo, ¿por qué no entregamos las cosas? ¿Por qué no entregar, o sea, por qué no sacrificar lo que hay que sacrificar? Entonces algunas personas, no, es que el novio, es que la novia, es que esto, es que el esposo. No, no seamos solamente admiradores de Cristo o seguidores de Cristo, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste, si hay que sacrificar sentimientos e intenciones. Hay personas que dicen, no, es que si tú no vives conmigo, ¿quién te va a dar de comer? Oh, no hay nadie más grande que Dios. Y Dios es eterno y tiene todo el poder. Y hay personas que han dicho, como nosotros dependemos de Dios. Así que no, usted como creyente nuevo que está comenzando a caminar con el Señor, no se deje chantajear del diablo, sino crea en el Señor y adelante. Dice la Biblia, no es usted el que tiene que convertirse a ellos, sino ellos a usted. Entonces, si usted está en una relación con una persona que no es creyente, es él el que se tiene que convertir. Es usted la persona que está arriba y lo jala a él o hacia ella hacia arriba. No es el otro el que tiene que jalarlo a usted hacia abajo. Usted está arriba y tiene que jalar la persona. Es el otro el que se tiene que convertir al Señor. No, pero que yo me aparté porque era que, no, es que vea, es que tal cosa, es que fulano, es que el esposo, es que el novio, es que esto. No, nada de eso. Ahora usted tiene un amor más grande que es Dios y es seguir a Cristo, cueste lo que cueste. Pero le aseguro que el Señor no los dejará morir de hambre. Alguna persona puede decir, es que si Él no me da de comer, entonces ¿yo qué voy a hacer? No, Dios abrirá alguna ventana. Pero estamos caminando con el Dios Todopoderoso, el Dios verdadero. Así que mis amados amigos y hermanos, en esta mañana no somos admiradores de Cristo. No estamos detrás de Él solamente porque nos dé de comer o porque nos sane. O sea, no, estamos comprometidos con Él
Estamos comprometidos con Él porque comprendemos la relación con Él y estamos dispuestos a dar la vida y sacrificar todo lo que sea por seguir a Cristo.